No soy monedita de oro, como dice la canción. Yo ni me acordaba. Esto es como un fuego sagrado. Para los amargados de Twitter es la Yo me repetición. siento encarnado en ustedes. Bienvenidos y bienvenidos a este capítulo de tu podcast Chavistamente. El día de hoy nos encontramos apreciando en el mismo lugar, pero otra visual del Cuartel de la Montaña para ver si esta vez convencemos a aquellas personas que no se han acercado a que vengan y pasen una tarde, una mañana diferente en este lugar que se ha convertido en el hogar de la familia chavista, no solo de Venezuela, sino del mundo entero. Así que una vez más, vengan al Cuartel de la Montaña a recargar energías, a conectarse con nuestro comandante Chávez y por supuesto a salir de aquí llenos de amor y de compromiso y lealtad. El día de hoy en Chavistamente vamos a abordar, por supuesto, una etapa de la vida del comandante Chávez, pero esta vez vamos a tener la perspectiva del pueblo que también participó y que fue protagonista de tantos sucesos que ocurrieron, sobre todo en esa época entre el año 92 94, cuando el comandante pues sale después del 4 de febrero y luego es recluido en prisión. Para eso tenemos a una querida amiga de la casa, Maygualida Barrera. Bienvenida, Maygualida, aquí al Cuartel de la Montaña y a este podcast Chavistamente. Maygualida es odontóloga de profesión, así es como inició todo esto en tu juventud, en la universidad, pero además de eso, de ser también profesora en la UCB, en la Facultad de Odontología, es comunicadora social de la radio comunitaria de la parroquia San Pedro, El Canto de Guacamaya, integrante de la Escuela de Formación Popular La Ceiba de la parroquia San Pedro, integrante también del Consejo Directivo del Centro Internacional Miranda, ha sido promotora y facilitadora del proceso popular constituyente. ¿Hace ya cuánto? 25 años, Maygualida, ¿andabas bastante. en eso? Claro que sí. Fundadora del MBR 200 en el ámbito nacional y miembro activa de la dirección del MBR en Caracas entre los años 92 y 94. Además, después continuaste en el movimiento cuando ya después se constituyó como partido político, como Movimiento Quinta República, y eras entonces miembro activa de la dirección política del Estado Miranda entre el 98 y el 99. En los inicios de la Revolución Bolivariana, Maygualida, cuéntanos cómo llegaste tú de la Facultad de Odontología a después ser una militante activa en tantos procesos cruciales en la política del país. Bien, primero agradecer, Ana, a todo el equipo de la Fundación por esta oportunidad de compartir con todas y con todos mi experiencia y poder también aportar con todo aquello que el comandante Chávez se montó sobre sus hombros y nos invitó a que estuviéramos con él para, como él decía, para ir en busca de la patria perdida. Bueno, sí, como profesora de la universidad en el área de la salud pública, por supuesto, una actividad que te invita todo el tiempo a estar estudiando las situaciones de vida de la población, y con mis colegas pues siempre esa angustia en ese periodo donde el neoliberalismo entró con mucha fuerza a tocar las vidas de todos los venezolanos y las venezolanas. Después, bueno, dimos una respuesta contundente al mundo en el año 89 y nos preguntábamos, caramba, desde el punto de vista político, un vaciamiento muy significativo, la población no creía en los partidos, no creía en las propuestas de los políticos, y toda esa situación uno se preguntaba y no va a pasar nada. Por mucho que la universidad, muy contestataria para el momento, se rebelaba y se exponía no solo a las redadas que le hacían a los estudiantes, sino también pues a todas las agresiones hacia la universidad, porque durante la Cuarta República, sus últimos 40 años, todos sabemos cómo los gobiernos del puntofijismo, cómo acosaban a nuestros estudiantes, a la universidad y a los profesores universitarios. E ir con un libro debajo del brazo ya era una sospecha para los organismos de seguridad
del Estado. Entonces, toda esa situación... Cuéntanos de esa época, Megualide, porque pese a que uno dice, bueno, todo el mundo lo sabe, resulta que no. Hay generaciones pues muy jóvenes, incluso una juventud que tiene al comandante Chávez como un recuerdo porque quizás no crecieron bajo su liderazgo. Recordemos que hace 11 años no nos acompaña en este plano y entonces se hace más lejano aún esa realidad que vivieron ustedes. ¿Cómo era ser un estudiante universitario en los 80? Pues sí, ya como dije, llevar un libro debajo del brazo o tener un afro, un chico, ya era sospechoso, pues, para los organismos de seguridad, porque la persecución a las ideas estaba a la orden del día. Y la universidad tenía una posición bastante frontal contra los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI, quienes se dedicaron a desarrollar toda una política y unos gobiernos verdaderamente demoburgueses que hicieron del país no una sociedad con derechos, sino con privilegios, porque solo un pequeño sector era el que tenía el privilegio de poder disfrutar de sus derechos, inclusive de la identidad. Si queremos hablarle a estas nuevas generaciones que no vivieron y que no se pueden imaginar que esto ocurría, pues buena parte de la población venezolana de escasos recursos no contaba ni siquiera con una cédula de identidad, es decir, ni siquiera existían. Al decir uno que no tenía cédula de identidad, también podemos deducir que no podían votar. Y bueno, el hecho... no era casual, ¿no? Porque eso también beneficiaba a muchísimas personas, que tanta población estuviese ajena a estos procesos de participación. De hecho, tú abrías la prensa y buscabas las páginas sociales y era un contraste terrible con el padecimiento de nuestra población, con una pobreza galopante y pobreza extrema. Y bueno, llegamos a tener hasta el término que se utilizó muy brevemente, porque cuando irrumpió el comandante Chávez, pues todo cambió. Pero llegamos hasta acuñar un término desde el punto de vista sociológico, que no solo se hablaba de pobreza crítica y pobreza extrema, sino pobreza atroz y muertes por inanición. Y eso hay que escucharlo, recordarlo, porque pareciera que eso nunca hubiese ocurrido. Cuando yo veo todas las universidades que la revolución bolivariana ha creado, veo esos muchachos con poca conciencia de lo que costó para que esas universidades estuviesen con sus puertas abiertas, esperando a los muchachos que egresan del bachillerato, puesto que en esos tiempos, los 80, los 90, no era fácil entrar a las universidades y eran escasas. Y sin embargo, pues la lucha frontal, recordemos que, bueno, tanto que se le calumniaba al comandante Chávez con una inminente intervención universitaria a la UCB, por ejemplo, como poniéndolo como el coco que iba a intervenir la universidad, cuando lo que habría que recordar es que muy tempranamente el estreno de la democracia representativa, el año 58-59, a partir de los años 60 comenzaron las intervenciones a las residencias estudiantiles, porque había residencia estudiantil dentro de la ciudad universitaria. Y entre el 69, el 70, 71, la Universidad Central estuvo cerrada 2 años, con un gobierno supuestamente muy democrático, el gobierno del doctor Caldera, y fue un allanamiento militar. Más de 3.000 funcionarios de los distintos cuerpos militares y de inteligencia allanaron la universidad. Una decena de estudiantes muertos y cerraron la universidad 2 años. 3.000 funcionarios en la UCB. Sí, señor, eso lo llamaron Operación Canguro. Y supuestamente era para buscar francotiradores, se decía el gobierno de entonces, y definitivamente
cerraron la universidad. Yo tuve la experiencia, yo estudiaba odontología en la Universidad del Zulia y muchos caraqueños se fueron a estudiar allá. Luego, cuando vine a ser profesora aquí de la Universidad Central, me conseguí con ellos. Y no solo el gobierno de Caldera allanó con 3.000 funcionarios la Universidad Central de Venezuela y la cerró durante 2 años, sino que también le echó tijera, vamos a decirlo popularmente, a la ley de universidades que se había dado en la Universidad Venezolana precisamente luego de la caída de Pérez Jiménez. Y bueno, le quitó el jardín botánico, le quitó la zona rental y nombró al jardín botánico como un parque nacional y bueno, no indemnizó a la universidad por eso. No era el primer gobierno que hacía eso con la universidad. Sí, la Junta de Gobierno, después de la caída de Pérez Jiménez, reivindicó a la universidad devolviéndole el jardín botánico porque ya se la habían quitado en una oportunidad. Mis estudiantes hoy en día me preguntan, bueno, pero el jardín botánico es de la universidad. Y yo, bueno, el comandante Chávez en el año 2000, el 21 de diciembre, le devolvió a la universidad su dignidad y su autonomía. Y le devolvió el jardín botánico y la zona rental. Bueno, y recientemente los trabajos en la UCB, a propósito del tema, están devolviéndole la luz y la magia a ese espacio tan hermoso y que ha acogido a tantos y tantas de nosotros. Y así es. Bueno, es importante empezar por ahí porque yo voy a aprovechar el momento de contarles a todos cómo llega Maygualida aquí a Chavistamente. Resulta que en una de estas conversas, aquí justo en el cuartel de la montaña, vino el presidente Nicolás Maduro a grabar su podcast. Y bueno, nosotros empezamos a hacerle preguntas de lo que estábamos investigando del periodo y conversando, empezó a surgir el nombre de esta famosa Maygualida. Entonces decía él y decía la primera combatiente también, no, quien debe acordarse de eso es Maygualida. De eso debe haber una foto, esas fotos las debe tener Maygualida. Y todo lo que empezaba a sonar, no, bueno, porque es que eso fue, ¿te acuerdas que organizamos una movilización? Maygualida seguro se acuerda en qué fecha fue. Y nosotros dijimos, Dios mío, ¿quién será Maygualida? ¿Dónde estará Maygualida? Y empezó la búsqueda de Maygualida. Y después ella se acerca cuando nosotros inauguramos el tótem el 26 de marzo en Los Próceres, conmemorando los 30 años de la libertad del comandante Chávez. Y en ese momento, pues apareció finalmente Maygualida y se ha convertido en un archivo viviente de tantos, no solamente los recuerdos, sino que Maygualida tiene en su haber una cantidad de documentos, desde fotografías, porque bueno, una fotógrafa apasionada, ¿no? De oficio. Sí. Sin que fuese tu profesión, Maygualida, eso era lo que amabas hacer. Sí, me encantaba la fotografía y me encanta la fotografía. Y precisamente yo tengo con la revolución, mientras desde el 92, pues mi archivo fundamentalmente era de fotografías y apenas sale el comandante Chávez, siguen las fotografías, pero comienzan los documentos. Recuerda que mientras el comandante estaba en la prisión de Yare o su escuela, la escuela de Yare, como él también le llamaba, cuando enfatizaba que él sabía el papel que estaba cumpliendo allí en la prisión, no importaba cuánto tiempo tuviera que estar, porque él había entendido que su vida no solo discurría en este corto tiempo que son esta vida que tenemos, sino que también tenemos una vida que se inscribe en toda nuestra historia, que va más allá de la vida biológica que tenemos, y que él sabía el papel que estaba cumpliendo allí en esa cárcel de Yare o la escuela de la dignidad, como nos enseñó el comandante. Bueno, luego sabemos que ese periodo hubo bastante comunicación con el comandante Chávez, aún estando en Yare. Una vez que logramos entrar, todo el que entraba allí no solo escuchaba al comandante, lo conocía, sino que también la mayoría nos comprometimos a cumplir tareas. Tareas revolucionarias. ¿Y ese compromiso cómo surge, Maygualida? Porque nosotros, bueno, después de que nos dicen todo esto y finalmente aparece Maygualida en la escena, nos da el acceso a este tesoro documental que tienes
y había, bueno, cualquier cantidad de documentos, fotografías, artículos de prensa, actas de asamblea, tarjetas de presentación, una cantidad de documentos que dan fe, evidencia de todo lo que fue esos inicios de la organización del MBR entre esos años 92-94, después de la territorialización, cuando sale el comandante, que motivó a Mayhualida Barrera a formar parte del movimiento y a entregarse con semejante compromiso y dedicación a esa tarea. Bien, luego, digamos, de esa experiencia laboral dentro del ámbito académico, la universidad, los estudiantes, el conocimiento, el estudio, y viendo la realidad también contrastante en esa sociedad de privilegiados y de invisibilizados las mayorías. Cuando aparece el comandante Chávez la noche anterior, porque la operación Zamora comienza el 3. Correcto. Sin embargo, todos lo conocemos como el 4, que es cuando todo el pueblo venezolano y el mundo entero se entera. El 3 de febrero estaba en mi casa con una compañera de trabajo y estábamos conversando acerca de si pondrían en libertad unos estudiantes que estaban detenidos. Y cuando yo la llevé a su casa en Parque Central, yo vivía en Bellomonte, entonces yo le dije, yo te llevo y después cuando regrese me meto por Ciudad Universitaria y veo si hay algún movimiento. Pero todo tranquilo y era bastante tarde de la noche. Cuando llegué a mi casa y arreglo mis cosas y me dedico que voy a dormir, entonces me llaman por teléfono y me dicen, una amiga de la pastora, y me dice que estaba escuchando disparos y que había movimiento y todo lo demás, y después me llaman también de la Carlota, y entonces yo digo, bueno, ¿qué estará pasando? De allí pues no dormí. Al siguiente día yo me fui a la universidad y con otras compañeras vimos la aparición del comandante Chávez en la televisión. Porque antes de eso los medios de comunicación no dijeron absolutamente nada de lo que estaba pasando. No, todo era por teléfono. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué estás viendo tú? ¿Dónde estás? Que si estoy en la urbanización frente a la Carlota, que si estoy por allá cerca de Miraflores. Eran las cosas que uno empezaba a atar cabos, pues. Y teléfono fijo, nada de grupito de WhatsApp, No, nada de eso. Nada de eso. Y bueno, en Vela mucha gente. Y bueno, en mi familia también, muy cercano, también había familiares militares. Y entonces sí, a mí me dijeron que se trataba de una rebelión de unos militares jóvenes que constituían un grupo que se denominaba los comacates, comandantes, mayores, capitanes y tenientes, y que tenían una formación bolivariana y el descontento sobre todo con la corrupción que campeaba en esos gobiernos del punto fijismo. Y bueno, yo tenía, de todas maneras, yo decía, caramba, viniendo, recordemos que 3 años antes, claro, el ejército lo sacó el gobierno de Carlos Andrés Pérez a la calle con la orden de disparar al pueblo. Y si tú viviste además eso tan de cerca, desde el movimiento estudiantil, tuvo que haber sido muy fuerte confiar en ese momento en la figura de un militar. Así es. Pero bueno, entre esas vueltas que dábamos porque los teléfonos no paraban, me fui a casa de otra amiga y comentando, y yo debo confesar que yo decía, pero a mí me da temor. Entonces ella dice, ¿qué temor? ¿Contra quién se levantan estos militares? ¿Contra qué gobierno? ¿Contra qué personaje? ¿Contra quién? Y entonces yo dije, caramba, si es verdad, es que está fácil. El despeje está fácil. Y bueno, y escuchando lo poco que uno podía escuchar con el comandante en prisión,
Quien se atrevía, por muy audaz que era la periodista Sánchez. Y de allí, bueno, en la universidad la expectativa la teníamos para conocer al comandante muchas personas. O sea que algunas con muchas reservas, todo pero hay esto otras que vino no. después del por ahora. Tú eres de esas personas que Sí, quedaron. yo conocí a mi comandante por televisión ese día al final de la mañana cuando aparece con el por ahora. Y a raíz de eso empieza tu militancia y empieza tu entrega. Sí, yo a partir de ese mismo día y conversando con los otros compañeros que, bueno, que hay que conocerlo, que hay que ver en qué va a parar esto, y se pronuncia inclusive la Asociación de Profesores de la UCB se pronuncia muy tempranamente y obtiene también una respuesta positiva desde la prisión. ¿Y tú fuiste a San Carlos, Maywa? Sale inclusive en la prensa. Yo al San Carlos no llegué a entrar, no llegué a ir, solamente cuando nos enteramos que iban a trasladar a los bolivarianos militares del cuartel San Carlos a otra prisión. Ni siquiera sabíamos cuál era. Y entonces dijimos, no, ahí puede ocurrir cualquier cosa. Claro. Y entonces decidimos venirnos al San Carlos, al centro de Caracas, un puñado de compañeros y compañeras de la universidad, estudiantes y profesores. Y estuvimos allí como unos centinelas, una situación bastante fuerte, difícil y nueva para muchos, con todas las alturas tomadas, y estaban algunos abogados que sí se habían ofrecido para defender a los militares rebeldes. Y después de eso, cuando finalmente saben que están en Yare, ¿cómo fue ese proceso de ustedes que, imagínate, no conocían al comandante Chávez, no formaban parte previamente del movimiento? ¿Cómo fue ese proceso para dar a estar después anotados en la lista de visitas y poder finalmente conocer personalmente al comandante Chávez? Bueno, dada la magnitud del evento, estaba uno siempre con una conducta expectante y siempre buscando información. Y a mí me llegó una compatriota, Iris García, y un profesor. Y me preguntaron porque sabían que dentro del movimiento que había en la universidad, yo era una de ellas que estaba pendiente de lo que ocurría en prisión y de todo lo que podía salir de allí de la prisión de Yare. Y entonces me dice Iris, profe, ¿y usted quiere que el comandante Chávez le responda una carta? ¿Usted le quiere escribir una carta? Le dije, si él me la va a responder, yo sí se la escribo, yo sí quiero escribirle una carta. ¿Cómo no? Claro, y en Maracaibo preguntan, muerto, ¿queréis misa? Bueno, entonces inmediatamente ella esperó y yo inmediatamente escribí mi carta. Aunque yo siempre escribía las cartas y luego las pulía un poquito para que quedaran más bonitas que cuando las hacía así rápido, y siempre me quedaba una copia, pues, o la primera que hacía. Le envié la carta y a los meses, o al transcurrir no sé cuánto tiempo, creo que un mes sería, llegó Iris y me dijo, profe, aquí está su carta. Bueno, eso fue para mí una cosa impresionante. Ese es el primer documento para mí maravilloso que tengo del MBR 200. Pues. Ese 12 de agosto, cuando el comandante escribe a la señorita Maygualida Barrera, UCB. Sí, no nos conocíamos, ya yo
Yo, señorita Maivalida. ¿Qué sentiste tú al leer esta carta cuando el comandante Chávez te escribe: gestos como este me impulsan a continuar la lucha por los más caros intereses del pueblo venezolano, merecedor de mejores destinos? Bueno, que hacia ese destino tenía que yo también dedicar mis esfuerzos. Y bueno, nosotros ese día del traslado, nosotros nos pegamos como una caravana detrás de los carros que se llevaban a los bolivarianos, a los militares presos. Y bueno, yo insistí mucho, no sé si porque siempre andaba con cámara fotográfica, esas cosas, porque siempre me gustaron la fotografía. Cada vez que yo me apostaba a la entrada del penal de Yare, siempre me preguntaban que si yo era periodista. El temor en ese momento era que quienes visitaran al comandante Chávez, si eran periodistas, iban a sacar información. Pero resulta que quienes no éramos periodistas también estábamos decididos a llevar información y a sacar información. Más de una vez lo hicieron. De hecho, claro, siempre. Por acá tenemos... Porque uno llevaba comida, llevaba tortas, llevaba libros. Una vez que uno sabe que el comandante Chávez era un lector apasionado, pues qué mejor regalo que llevarle libros al comandante. Entonces le llevábamos libros al comandante, le llevábamos comida, a pesar de que él siempre siguió una dieta. Y nosotros igual le llevamos quesillos, le llevamos lo que a él le gustaba comer, y los otros muchachos que estaban allí, porque verdad que eran muy jóvenes. Entonces, como Pedro Alastre, estaba también Díaz Reyes. Y bueno, y estaba también el comandante Arias Cárdenas. Correcto. Estaba en otra. Marque Gerardo. Uh-huh. Entonces, llevábamos para compartir. Era bastante bonito ir a la prisión de Yare. Definitivamente la escuela de la dignidad, o la cárcel de la dignidad, como lo quieran llamar. Mire, porque qué curioso, era muy lindo porque visitarlos. Recientemente hablamos también con 3 de ellos, justamente con Díaz Reyes, Márquez Gerardo y Alastre. Y cuando ellos nos relataban esas anécdotas de la cárcel, había un sentimiento de compañerismo, hasta de disfrute dentro de la cárcel de lo que pasaba, considerando por supuesto las penurias de encontrarte no solo privado de libertad, alejado de tus familiares, sabiendo además que había tanta persecución para los tuyos fuera de la cárcel. Pero pese a eso, el espíritu que privaba en ellos era justamente esta sensación de alegría. Y mira que tú lo comentas, lo percibías cuando ibas a visitar. Según lo que nos cuentan, bueno, ahí cantaban, sacaban una guitarra, compartían lo que llevaban todos. Y no faltaba el poema, el chiste, sí, esas cosas. Entonces se hacía ameno, pues, lo que confirma ese espíritu de esos militares que conocíamos de otra manera y que no eran los mismos militares que uno ve en el Cono Sur. Porque esto fue, sin duda alguna, una rebelión. Algo distinto a lo que pasaba, y que pasó tantas veces en otros rincones de nuestra América, donde los golpes militares eran una estrategia y además, toda una dinámica ya previamente instrumentada y orientada desde Estados Unidos por sus intereses hegemónicos. Y ya traían una formación que no es solo la oficial, la que ellos reciben para graduarse en las artes militares, sino que también ellos estudiaban por su cuenta esa historia que tenían que escarbar más adentro para sacar las raíces, las verdaderas raíces de esa historia hermosa nuestra que nos da esa identidad y esa fuerza como el bravo pueblo del himno nacional. Así es. Solo esos militares encarnaban todo eso a la vez, esa alegría, esa fortaleza, esa seriedad también con que algunas tareas habían que realizarse,
pero siempre combinados con esa esperanza, esa seguridad de que íbamos por un camino que aunque había que prácticamente prepararlo todo. Eso me lleva también, que entendí con el comandante Chávez, y eso en el libro azul aparece y queda escrito para que las nuevas generaciones lo lean. Cuando él dice que es una historia como el cauce de un río que aparece y desaparece, pero que definitivamente hay un encuentro con la historia y que son ellos quienes van a hacer que ese encuentro sea victorioso, se dé. O sea que hay una convicción del proyecto que indiscutiblemente un proyecto siempre se está haciendo, porque la vida es transformación permanente y los proyectos de vida tienen que también ir cambiando, irse transformando. Y adaptando a cada realidad. Pero ya los cimientos fuertes de ese cambio radical ya estaban estudiados por ellos. O sea que ellos venían también de una escuela que fue la escuela de ellos, la escuela de a quienes les gustaba dar clases, como al comandante Chávez, como también a su compadre, el comandante el Catire Acosta Carles, y de verdad uno vio a ese maestro también. Además, en el caso de la promoción Simón Bolívar, de la promoción del comandante Chávez, cuando ellos egresan de la Academia Militar, son la primera promoción que sale con el plan Andrés Bello, que incluía pues otro programa de estudios con mucha más historia, filosofía, y eso también les ofreció no solamente el bagaje cultural académico, sino la oportunidad de entre ellos compartir y reflexionar en torno a su rol en la historia. Y eso fue marcando la distinción de una generación de militares que rompió el paradigma que existía. Maigualida, tú mencionaste algo de las tareas y eso a nosotros nos llama mucho la atención porque mira cómo una mujer que venía pues del mundo académico de la universidad después terminó en operaciones clandestinas yendo para una cárcel a sacar un papelito y llevarlo para otro lado. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo empezaron? ¿Tú tienes claridad? ¿Recuerdas esa primera tarea que te dieron dentro del movimiento? Bueno, como primera tarea no, yo sé el contexto. La academia es una institución muy conservadora, tiene como argumento pues el conocimiento y un concepto del conocimiento como que absoluto, y al académico no le gusta equivocarse. Entonces yo decía a algunos profesores, todo lo que hemos dado en clase, todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos confrontado teóricamente en nuestros sitios de trabajo, ahora viene el hacer. Si estos militares irrumpen con una rebelión de esta naturaleza, pues nosotros tenemos que hacer realidad todo lo que hemos venido estudiando, todo lo que hemos venido analizando y concluyendo. Entonces, pero muchos, por supuesto, los militares y esto, entonces adentrarse para hacer la tinaja implica llenarse las manos de barro, entonces de arcilla. Me corregiría algún artesano, una artesana. Pero de eso se trata. Y muchos estábamos convencidos y convencidas que era el momento de unirnos alrededor de ese proyecto que iba saliendo poco a poco de allí de la prisión. ¿Cómo poco a poco? A través de papeles, a través de documentos, pronunciamientos, de pequeños cassettes que sacábamos en el cabello, y en fin, que metíamos también porque para esa época ya existían aparatitos muy pequeños con unos cassettes diminutos en donde uno podía grabar y podía escuchar también. La información era el arma principal de esa revolución que se estaba dando desde la cárcel. Correcto, era sobre todo la información. Por eso, cuando sale a la luz el llamado que hace el comandante y acerca de formar en todo el país
los comités bolivarianos, porque luego uno después lo que recuerda con mucha fuerza son los círculos, pero la primera organización que el comandante Chávez llama para que nos organicemos alrededor del pensamiento y obra de Simón Bolívar son los comités bolivarianos. Y creamos en la Universidad Central el Comité Bolivariano de la Universidad Central de Venezuela. Aquí el comandante, voy a citar, en una ocasión dijo: también redactaba volantes para repartir en las calles, o textos que había que sacar en máquina y contribuciones para los círculos bolivarianos. También redactaba textos para grabar. Todo ese material se enviaba. Muchos no llegaban, los requisaban. Yo escribía muchísimo en las noches, en las madrugadas, en Yare. Llegué a grabar no sé cuántos mensajes en mi celda. Eso lo menciona él en la entrevista del libro Mi Primera Vida de Ramonet. Y entonces en algunos de esos casé grabados, en algunos de esos textos que él comenta aquí, pues estaba Maigualida llevándolos escondidos por ahí para Así después es. difundirlos entre estudiantes, entre profesores. En todos los círculos donde uno se desempeñaba, porque, te digo, la gente estaba ávida por enterarse, estar al tanto. Algunos tal vez no daban el paso en participar activamente, pero sí esperando noticias, por lo menos esperando noticias. Y es así como para el primer aniversario del Día de la Dignidad, el 4 de febrero del año 93, decidimos celebrarlo, bueno, con todas las actividades de un evento que consideramos muy importante, porque era el primer año en prisión y nosotros debíamos posicionar lo que representó la rebelión militar del 4 de febrero. Y teníamos que posicionar el nombre del Día de la Dignidad. Y entonces vamos a celebrar el Día de la Dignidad, y recuerdo que desde mi cátedra comenzamos en una máquina a hacer, y con un buril dibujé una florecita y dijimos que dentro de las actividades que ya habíamos convenido, la misa solemne en la Catedral de Caracas con el padre Jesús Gasso, y él no tuvo ningún problema en asistirnos en esa ceremonia. Y luego de allí, bueno, dentro de la catedral repartimos unas llamadas maripositas para los jóvenes que me pueden estar viendo y no saben qué es una mariposita. Es como un volante, que es como un cintillo, y entonces colocamos 4 de febrero, 4F, Día de la Dignidad. Y todos los que estábamos en la misa levantábamos al mismo tiempo ese cintillito que decía Día de la Dignidad. Muy pequeño, pero todos levantábamos, llamaba la atención, y quien estuviese detrás de ti leía claramente que estábamos celebrando en esa misa el Día de la Dignidad. Además, servía también para la captación, porque también yo supongo que había gente que simpatizaba con el comandante, pero también cómo llegar uno a saber con quién hablar, más en un ambiente de tanto recelo con respecto a eso, porque no era una mentira el pensar que podía haber persecuciones por el apoyo al comandante, que podía haber algún tipo de represalias. Entonces, de cierta forma, ustedes también se identificaban para que los demás dijeran, mira, aquí estamos. Así es, tienes a dónde acudir. Exacto. Si te inquieta algo. Y así se fueron sumando más personas. Siempre era una actividad clandestina, porque digamos que el líder no estaba físicamente entre nosotros, sino que estaba en una prisión. Entonces todas esas cosas las dábamos a conocer sin miedo, pero todo el procedimiento era con mucho cuidado. Mira, aquí tenemos más foticos de justamente ese primer aniversario del Día de la Dignidad en el año 93. Esta
Hay unas que van con unos globos. ¿Esa eres tú, Maigua, que vas con un vestido? Sí, allí vamos. No, Carmencita Padrón Ah, ok. es la que va con el vestido. Yo estaba con un pantalón, Con el pantalón y un blazer. un blazer rojo. Ajá, aquí te veo, Maigua. Y van llevando unos hermosos globos tricolores. Esto es en la Plaza El El Venezolano. venezolano. Bueno, porque el programa que hicimos, nosotros dijimos, vamos a llevar un programa para complementar lo que pueda haber. Porque como tú dices, no eran contactos fáciles. Y entonces pensábamos que había mucha espontaneidad también de quienes sí queríamos adelantar acciones que sumaran. Entonces pensábamos que podía haber otro programa. Y cuando llegamos, era el programa nuestro. Era el programa del primer aniversario. Y habíamos convenido en comprar unos globos inflados con helio para soltarlos. Llevar unas flores para colocarlas alrededor de la Plaza Bolívar. Pero la Policía Metropolitana acordonó y no nos dejó entrar a llevarle las flores Hay que a ser bien Bolívar. cobardes para no permitir que una gente le lleve flores al Libertador, ¿verdad? Bueno, si éramos los bolivarianos, no podíamos entrar. Pero veo que le consiguieron la vuelta porque aquí están poniendo las flores. Bueno, y eso es una ventana que podemos reconocer más si estaban por ahí por la Plaza del Venezolano, la Casa del Libertador, Maigua. Estábamos allí, en toda esa cuadra pusimos flores. Hermoso, por cierto, que nos vamos a tomar, si nos lo permite, copiarnos de esa iniciativa este año. ¿Ustedes nos acompañan? El 24. El 24 de julio, vamos, Maiguelida. Claro ¿Quieres? que sí. Sí, revivir esos Y le llevamos recuerdos. una serenata y le Por cantamos todos los supuesto. cumpleaños que tiene Venezuela, porque Venezuela tiene muchas canciones de cumpleaños bellísimas. Y podemos entonces el 24 de julio llenar otra vez las ventanas de la Casa de Bolívar con flores. Sí, como no la pudimos colocar a Bolívar directamente en la plaza, entonces nos fuimos a su casa, llevando los Hermoso. cintillitos, y la gente se comenzó también a aglutinar y dijimos, bueno, lo hacemos en la Plaza del Venezolano y le llevamos las flores a Bolívar, igualito se las llevamos a su casa. Y después eso se lo contaban Entonces, al comandante cuando iban a Yare. Hicimos Claro, esto, y le pasó llevábamos, esto. y por supuesto había que llevarle las fotos, Claro. porque esa era una gran alegría para el comandante y para todos quienes estaban allí. Y una de las funciones era también hacer más alegre la vida a quienes habían hecho ese gesto tan importante, ese sacrificio. Por aquí vemos más fotos, que esto es lo maravilloso, porque no solamente Maiguelida tomó la foto, sino que una mujer tan seria, que en la parte de atrás de las fotografías aparece la fecha, quiénes estaban, dónde fue, y a efectos de investigación, eso es invaluable, Maiguelida. Así que nosotros no dejamos de cada vez que tenemos oportunidad agradecerte por todo este trabajo. Aquí también van a poder ver, hay unas fotos en octubre en Barinas, porque ustedes no se quedaban en un solo lado, andaban también recorriendo el país. Sí, tratando de conectarnos con quienes habían dado el paso igual que nosotros y nosotras. Y coordinamos también con la familia del comandante, de alguna manera, en hacer una soirée, una noche bolivariana. Ese parece a Adán, que está ahí hablando o cantando. Él era el maestro de ceremonia ese día Y en doña Elena. en el teatro. Sí, fue un gesto también nuestro Mira, don Hugo. y también de todos ellos, un poco también para regocijarnos en lo que es el bolivarianismo y brindarle al pueblo un merecido acto en donde expresáramos nuestro canto, nuestros poemas, nuestro baile. Y allí estaba el Cubiro, y estaban los poetas del llano, y estaba también su amigo de siempre, Cristóbal. ¿no? Estaba el de la tercera edad, Enea. Eneas, estaba allí también. Y estaban todos los hermanos del comandante, estaba su mamá, su papá. Porque ustedes también andaban conociendo a Hugo Chávez, al También. hombre. Porque ustedes Ujú. venían lo vimos en televisión, nos fuimos detrás de él, nos hemos visto un par de veces en la cárcel, estamos comprometidos con el proyecto bolivariano,
pero ir a Barinas también era de alguna forma conocer los orígenes, las raíces, de dónde viene este militar que es tan diferente. Y ahí vemos entonces ese encuentro tan bonito con la familia. Hay bastantes fotos por acá. Aquí, ¿quiénes están? Sí, hacíamos muchos actos porque el comandante Chávez le gustaba también la parte cultural. Eso después lo conocimos más a fondo, pero era evidente que declamar, cantar, tal vez lo que menos bailar. Él una vez me puso a bailar que yo le abrí así los ojos porque con el que era jefe de la DIN. ¿Te puso a bailar con el jefe de la DIN? Un joropo, cosas del comandante Chávez. Era cuando estaba ya a finales de ese año 93. De octubre nos vinimos para armar un acto también en homenaje al pueblo y una invitación a que se siguiera sumando, que se llamó Un Canto por la Utopía. Y quisimos, porque ya pues el comandante Chávez de muchas maneras ya había sembrado en nosotros la necesidad de estudiar las raíces de la doctrina bolivariana, de su movimiento, del MBR 200, y decidimos para ese tiempo preparar la salida del comandante. Entonces, toda esa época, ya los primeros meses del año, era inminente la salida del comandante. Él estaba tratándose su problema de salud de la vista en el hospital militar Carlos Arbelo. Y nosotros le teníamos que llevar el parte de cómo iba el plan de ese canto por la utopía en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Y finalmente, bueno, nosotros queríamos que coincidiera con su salida. Estuvimos muy cerca, porque la hicimos el día 24 de marzo y él sale el 26 de marzo. Vale. Por 2 días, pero bueno, ya no podíamos más. Esa semana, días antes de ese 24, lo fuimos a visitar al hospital y le llevamos el parte de cómo iba la programación, cómo lo habíamos concebido, los artistas invitados, etcétera. Y él dijo, no, háganlo porque a nosotros no nos dicen exactamente cuándo nos van a dar la libertad. Un año antes de eso les había escrito esta carta a los valerosos compatriotas de la Facultad de Ontología de la UCB, un caluroso saludo bolivariano, robinsoniano y zamorano, desde este reducto de luchas y esperanzas. Compatriotas, sigamos empujando la salida del sol para vencer las sombras. Vamos que la patria espera. Yo me imagino que recibir cartas como esta era el alimento para el alma, para continuar en esa brega permanente donde ustedes además me imagino que estaban constantemente asediados, señalados, porque andaban frontal y abiertamente apoyando a los rebeldes. Así es. Mira, aquí hay una foto, Mayhualida, que me gustaría comentar, porque justamente aquí, en esta combativa parroquia 23 de enero, donde nos encontramos, donde está el cuartel de la montaña, que la podemos apreciar desde acá, y dice, por la vida, por la paz, por Sergio. ¿Nos pudieses relatar lo que pasó con Sergio? Bueno, una de las actividades que congregó mucha gente fue una marcha una marcha universitaria. Salió de la UCB, recorrió hasta la esquina del Chorro, pasando por la Urdaneta, y nos acompañaba el poeta, estudiante, camarada Sergio Rodríguez del 23 de enero. Y en esa marcha del año 93, 23 de septiembre creo que fue. Sí, debe ser, porque esto fue el 9 de octubre el acto. El 9 de octubre, ¿el acto dónde? Aquí en el 23.
Es la fecha que aparece, donde está la tarima. Ajá. Pero en septiembre, un mes antes, fue la marcha. Y bueno, no se hizo esperar la emboscada de la Policía Metropolitana. Y como de costumbre, en la esquina del Chorro, él lanzó en un momento determinado, íbamos tranquilos pues, en la marcha, y lanzaron las lacrimógenas, y en esa humareda allí se hicieron los disparos y hirieron mortalmente a Sergio. Nosotros habíamos ido ese mismo año, 93, que parece que fuera mucho tiempo, pero la dinámica era hacer cosas todo el tiempo. Sepamos que el comandante Chávez no solo fue así tan dinámico, tan disposicionero, como decía su abuela, estando libre, estando en prisión igualito. Siempre su agenda tenía muchas cosas que había que hacer. Bueno, nosotros habíamos, además de cantarle, llevarle serenatas a Simón Bolívar el 24 de julio, nos vinimos al 23 de enero, que también había una actividad en homenaje al padre de la patria, y allí mismo llevamos las pancartas que exigían la libertad de los prisioneros, los amigos y familiares de ellos, militares y civiles en prisión, para que se les diera la libertad. Hicimos un acto allí en julio. Pues en octubre, luego de ese triste episodio de la muerte o del asesinato, de la partida a otro plano de Sergio, asesinado por la Policía Metropolitana, hicimos, ya el 23 ya tenía a Sergio, lo tenía allí en una pared, pintado con su poema a la vida. Entonces, al mes volvimos a acudir al 23 de enero a esta parroquia combativa a rendirle homenaje a nuestro querido mártir y siempre recordado Sergio Rodríguez. Y menos de un año después, unos cuantos meses luego, cuando el comandante finalmente está en libertad, regresa también al 23 de enero y está al tanto, bueno, desde un principio nos comentabas que le informaban todo lo que ocurría, sabía lo que estaba pasando, y vino también al 23. Por Sí, cierto, señor. que voy a hacer un inciso de esa, en las fotos que ustedes están viendo en este momento, de cuando el comandante Chávez es recibido por el huracán bolivariano en Los Próceres. Esa hermosa pancarta que está ahí la hizo esta señora que nos acompaña hoy acá. Esa pancarta que ven, que tiene una guacamaya, fue hecha con mucha dedicación, porque además hiciste una sesión de fotos de guacamayas, Maigualida, para elegir la guacamaya de la pancarta. Sí, en Bellomonte yo sabía que había un señor que tenía guacamayas, porque él salía en su moto y las guacamayas lo iban escoltando. Yo decía, ay, pero ese señor se porta muy bien con esos animalitos porque lo acompañan. Cuando yo conozco la pintura que hace el comandante Chávez en Yare, que es Rompiendo los Barrotes, y sale un tricolor de esos barrotes de Yare, yo decía, el comandante Chávez ya va a salir de prisión, entonces, ¿cuál sería la pancarta para recibirlo? Entonces la pancarta se me ocurrió, me copié del comandante, pero en vez del tricolor ir saliendo, escogí la guacamaya tricolor, y para poderla pintar necesitaba la foto. Y entonces, bueno, a mí que me encantaban las fotos, fui a visitar a este señor allí en Bellomonte, y su hija me dijo que ya él era en Potrerito, cerca de donde se hacía el Murano, y no sé qué. Yo dije, bueno, yo me voy para allá, ¿qué me cuesta? Diría el comandante, ¿qué es eso para mí? entonces, bueno, fui y un set de fotos hasta que escogí cuál era la guacamaya que iba a salir por esos barrotes, rompiendo barrotes, y le pusimos algo que estaba bastante
esperando al comandante Chávez para motorizarlo, pues, que era el camino de la búsqueda de la utopía, pues, que es la búsqueda de la patria, Bueno, de la patria perdida. Ahí no queda la historia de Maigualida porque continúa por muchos años más. Al sol de hoy continúas trabajando por la revolución bolivariana, continúas leal y comprometida con esas promesas hechas al comandante Chávez, y el material para comentar es muchísimo. Tendríamos que hacer un seriado de podcast con Maigualida para poder comentar todo esto. Mira, por aquí tenemos esto que van a ver que dice: Venezuela eres tú. Cuando empezó la campaña ya presidencial, participa incorporándote al triunfo de 1998 por los teléfonos, aparecen todos los teléfonos ahí de Quinta República. Esto es material que nosotros no habíamos visto anteriormente. Mensaje del comandante Hugo Chávez Frías. Y aparece que aquí estos papelitos ustedes los repartían en la calle. Por Esto supuesto. era de parte del material de campaña. Ese es como una tarjeta de presentación del comandante Chávez. Si no me equivoco, creo que es una tarjeta de presentación del comandante. Este que Y dice, si mal no recuerdo, fue aquí en el 23 de enero que en ese momento la obtuve. mire, dice: deseo igual que tú que Venezuela sea la nación donde todos sus compatriotas, hombres y mujeres, la juventud venezolana y un pueblo bravío, donde se forja el verdadero carácter del hombre y la mujer honrados, nos permite encontrar la más firme esperanza de lograr un país mejor, con nuestros valores éticos y morales. Y ahí continúa. Esa es la palabra de Chávez. Esa es una tarjeta del comandante. Continúa Un el mensaje del comandante. Y justamente eso, presentándose ante tanta gente que finalmente tenía la oportunidad de encontrarse cara a cara con él. Así es. Tenemos borradores de Cuando dijo me voy a las editoriales. catacumbas. Exactamente, acompañar al pueblo. Claro. Lo acompañó desde ese momento para Por supuesto. no dejarlo jamás, porque aunque no lo tengamos aquí físicamente, está bien arraigado, bien sembrado en lo profundo de nuestros corazones. No, y si no lo invocamos, él se presenta igual. Cae la garubita, cae una lluvia, algo nos dice que se presenta el comandante Chávez en los episodios que tiene que estar con nosotros. Mire, y por acá tenemos, por ahora por ninguno, Asamblea Constituyente ya. Así, ese era el afiche que teníamos en el año 96. Una vez que salimos a la calle, siempre quiero también compartir con ustedes el aprendizaje con el comandante Chávez de asumir el estudio como el catalizador más importante para desarrollar la democracia verdadera, la democracia poderosa, como él la llamaba, o la democracia protagónica, participativa y sobre todo protagónica, como insistía el comandante. El estudio, porque sin estudio no podemos mantener las banderas en alto. Porque uno dice, bueno, recordar esto no es solo tener buena memoria, tú me preguntabas por qué guardar tantas cosas. Para mí fueron muy importantes, son muy importantes. Para nosotros también, Por créeme. eso, entonces no es que es algo que está viejo. Cuando aprendimos que esta historia pequeña no es la única a la que le debemos nuestras actuaciones, nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, sino a la historia larga, que es la que nos invita a inscribirnos en proyectos trascendentes que trasciendan nuestra vida, inclusive. Eso nos lo enseñó el comandante Chávez. Entonces, como la memoria falla, uno tiene que guardar de alguna manera lo que a uno le parece importante. Muchas cosas en el año 2002, con el golpe de abril de los fascistas, una amiga mía, la conserje donde yo vivía, la conseguí en la noche tarde, puesto que yo estaba aquí en Yaguno y a la salida del palacio hasta muy tarde de la noche.
Y cuando llegué, ella estaba llorando, rompiendo muchos papeles. Ella dijo, no, claro. Bueno, eran 10 años, pues. Claro, pero además veníamos de una historia donde, o sea, la historia dejó esa lección, que la izquierda tenía que borrar evidencias, tenía que deshacerse de libros, durante tantos años se vivió así, que bueno, fue lo inmediato para muchos. No, y ella, sobre todo, al temor de no deshacerse solo de los libros, que podía hacerlo el fascismo, que lo hace siempre, sino deshacerse de uno. Claro. Entonces ella decía, usted puede reconstruir esto, pero que usted siga viva es lo más importante, porque también esta historia nuestra de la revolución bolivariana con el comandante Chávez nos enseña que quienes comulgan con esas ideas del fascismo no les importa la vida del contrario. Es decir, no ven al contrario como un opositor, como un contrincante en la política, sino que su filosofía es la del exterminio. Así es. Entonces, no solo quemar o romper los libros No, es la cacería para que de no brujas. quede evidencia, sino también a quienes encarnan esas ideas. Por eso mismo, Maigualida, tenemos que siempre estar seguros y firmes cuando decimos no volverán. Así es. Para cerrar este podcast el Y día de la hoy, lealtad hasta el final. absoluta, irrevocable y plena. Por más trapos que nos pongan al frente para confundirnos y por más Fuerte. penurias que nos hagan pasar, no se puede volver esto que podemos contar de lo que ocurría para quienes quieren transfigurar las cosas, quieren vendernos un pasado que fue muy democrático, muy hermoso. No fue así. No fue así y hacia allá no hay que volver. Siempre adelante con un proyecto que siga siendo de independencia con sus fallas, por la igualdad, por la justicia social, que son como los 3 principios bolivarianos: la independencia, la libertad, la igualdad, con justicia social. Y ese es el proyecto nacional Simón Bolívar, ese es el proyecto bolivariano, ese es el proyecto de Chávez, ese es el proyecto que sigue adelantando con lealtad el presidente Nicolás Maduro. Y lo que tenemos es que seguir aportando. Esta es una de las formas. Yo les felicito de verdad. Gracias, Maigualida. Porque la historia, como nos enseñó el comandante Chávez, trayendo lo que Bolívar decía, que es más futuro que pasado. Vamos a hacer una tanda de preguntas rápidas para cerrar este podcast, así que prepárate, Maigualida. Música de redoblantes. ¿Sonó? Muy bien. A ver, una frase que te recuerda al comandante Chávez. La fuerza material está en la masa Muy y la fuerza moral en el movimiento. Y decía él, y yo le agrego, movimiento consciente y acelerado. La imagen que se te viene a la memoria cuando cierras los ojos y piensas en Hugo Chávez. Bueno, A ver, cuando cierras los ojos, ¿te acuerdas del Hugo Chávez que estaba en Yare? ¿Te acuerdas de Hugo Chávez en la última campaña, en la primera? ay, no sé, me acuerdo de muchas caras. La de la televisión, recuerdo una que tengo en mi casa, que le eché un chiste, porque a él le gustaba dejar a uno desarmado, porque el comandante Chávez tenía una energía muy, muy grande. Y cuando sabía que lo iba a abordar al pasar el tiempo, porque yo trabajé junto con él mucho tiempo, pero luego cuando se hace presidente, el comandante Chávez se agiganta como líder y fue cobrando ese peso político a medida que él iba desarrollando su proyecto.
iba poniendo en práctica sus políticas, iba haciendo como le enseñaron en la escuela, a que la política es la continuación de la guerra, o la guerra continuación de la política por otros medios, es lo mismo. Y el factor sorpresa, la agilidad en los planes como buen estratega que nos enseñaba para afrontar las vicisitudes. Él siempre ese factor sorpresa yo lo sentía cuando quería abordarlo y yo pensaba primero ¿qué es lo que le voy a decir para que no me desarme el comandante Chávez? ¿Cómo me preparo? Sí, porque entonces él te preguntaba, ¿y cómo está Simón? ¿Y cómo están los muchachos? ¿Y cómo está la familia? ¿Y cómo está esto? Y yo sabía que era poco tiempo el que disponía para conversar con él. Entonces le decía, le voy a echar un chiste para ver si lo desarmo. Entonces esa cara pícara del comandante también viene a mi mente muy a menudo. ¿Y una canción? Y te lo dije el otro día. Pudieran ser muchas. A él lo ponían a cantar, porque decía que cante. Yo una vez en el Guaraíra Repano, en una actividad que se hizo con todos los movimientos políticos, las organizaciones políticas del mundo, yo participé allí y hubo una actividad que se hizo en el Guaraíra y todo el mundo le decía que cantara. Y yo le dije, no, Chávez, comandante, declame. Por aquí pasó, compadre. Y entonces él declamó, yo feliz, contenta. Me gustaba mucho que declamara, pero como canción pudieran ser muchas, pero una de las que más recuerdo, las recuerdo todas, pero que disfruto mucho y cada vez que él cumpleaños, por la radio comunitaria donde yo trabajo, yo siempre la pongo para que los usuarios la escuchen y se la dedico al comandante. Y es cuando él le dedica, cantando, a Rocío, La gata bajo la lluvia, que él la cantó inclusive con 3.000 mujeres en el Teresa Carreño, las guardianas de Chávez, y él la cantó con todas nosotras. Y fue muy divertido, fue muy, muy bonito, porque él compartía sin guardarse nada. Rompiendo todos los protocolos, todos los esquemas. Sus canciones, no solo las canciones del llano, porque cualquiera puede decir Linda Varinas, o puede decir Lucerito, o cualquier otra. No, era la forma de conectar con el pueblo, desde las personas que compartieron su generación hasta los que no siempre hubo un momento de encuentro con Hugo Chávez. Y eso es lo que nosotros buscamos a través de espacios como este, rememorar, evocar y mantener vigente. Que siguen siendo muchísimas las cosas que nos mantienen así pegaditos al corazón del comandante Chávez, y conocer tu historia, Maygualida, que es una historia de amor, de lealtad, de valentía y de compromiso, nos hace sentirnos pues más chavistas que nunca, plenamente orgullosos, ya no solamente del comandante Chávez, de los patriotas que lo acompañaron el 4 de febrero, sino de todas las mujeres, de todos los hombres que participaron en el movimiento después de la operación Ezequiel Zamora, y a ustedes nuestra gratitud infinita porque sentaron las bases de lo que hoy en día es nuestra realidad, de esta patria que heredamos y que asumimos con compromiso. Muchísimas gracias, Maygualida, por compartir esa historia tan hermosa con nosotros. Continúa el trabajo porque nosotros andamos invadiéndole a Maygualida la casa, buscando, escaneando las fotos, los documentos, porque de verdad es un archivo muy, muy valioso que está compartiendo con la Fundación. Bueno, y en nombre de nuestra presidenta Rosa Virginia Chávez Colmenares, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tus recuerdos y de tu corazón, para nosotros seguir nutriendo esta historia y que trascienda en el tiempo, y que así como nosotros aquí andamos en una nube de amor, el comandante Chávez pues llegue también a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que escuchan el podcast, que lo ven. La invitación es a que continuemos aquí, acercándonos cada día un poco más al comandante, a que vengan al cuartel de la montaña, y por favor no dejen de visitar la página web www.hugochavez.ve, donde van a poder encontrar en la cronología comentada
toda esta información y próximamente estaremos nutriendo mucho más los documentos con todos estos tesoros que nos está dando Maigualida. Así que hasta el próximo podcast de Chavistamente. Chavistamente. No soy monedita de oro, como dice la canción. Yo ni me acordaba. Esto es como un fuego sagrado. Para los amargados de Twitter es la Yo me repetición. siento encarnado en ustedes.